Por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, el Partido Republicano acudió hasta el TC, el Tribunal Constitucional, con el objetivo de cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende. Además, el partido informó que está estudiando los antecedentes para presentar una eventual acusación constitucional en contra de la ministra Maya Fernández. Paralelamente, la Cámara de Diputados aprobó hoy una comisión investigadora para analizar los antecedentes de este caso en lo particular. Profundizamos en esta materia, estamos con el jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, diputado Luis Sánchez, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien, diputado? Primero, viendo los alcances de esta presentación que ustedes hicieron al TC, explíquenos desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿por qué acudir al TC si es que la venta de la casa, la compra de la casa del presidente Salvador Allende no se ha materializado? Porque consideramos que legalmente sí se materializó. Aquí estamos hablando de un contrato de compraventa que fue suscrito, que fue firmado por todas las partes, por una representante del Ministerio de Bienes Nacionales y por el otro lado por la familia Allende, por las propietarias de este inmueble, entre quienes estaban la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández. Y por lo tanto aquí la violación a la Constitución, esta violación flagrante a la Constitución se ha configurado, se produjo. Entonces, lo que hubo que hacer acá es un análisis de cuáles son los efectos constitucionales para esto. Y en el caso de la senadora Allende queda muy claro que la vía para materializar la cesación en el cargo es el Tribunal Constitucional. A ver, en el caso de la ministra sí. Fernández quedó un poquito más abierto y por lo tanto estamos todavía en estudio. Hemos encargado el estudio de los antecedentes también a nuestro equipo jurídico para presentar eventualmente una acusación constitucional o bien eventualmente podríamos presentar, en el fondo, hacer posterior ingreso de otro requerimiento ante el TC. Pero creemos que esto se asimila más a el caso de la acusación constitucional. Ahora, ¿por qué esta diferencia entre la cesación eventual del cargo de la senadora Allende y de la ministra Maya Fernández, siendo una hija y la otra nieta del expresidente Allende? ¿Son distintas causales? Bueno, la Constitución establece esto en normas que son distintas, en artículos que son diferentes, y en el caso de los miembros del Congreso, de los diputados, los senadores, se establece claramente que la vía de cesación en el cargo es el Tribunal Constitucional. En el caso de los ministros no se señala, entonces queda como bien abierto a interpretación, y en ese sentido creemos que esto puede ser por vía de una acusación constitucional o por vía del Tribunal Constitucional, y por lo tanto hemos encargado también a nuestro equipo jurídico evaluar la posibilidad de presentar una acusación, una AC en contra de la ministra Fernández, que creemos que pueden estar los votos aquí en la Cámara. Esperamos que estén, porque esto es tan grosero por parte de tanto la ministra como de la senadora, que aquí ellas dos deben salir del cargo, y cual sea la vía, en realidad lo importante es el fondo, que aquí tanto la ministra Fernández como la senadora Allende, por la gravedad de lo que hicieron, que es intentar enriquecerse ellas a costa de un contrato con el Estado, que es plata de todos los chilenos, cerca de $1 millón, finalmente lo que se iba a pagar por esta casa, y que gracias a que por vía de la prensa esto se denunció y lo levantamos en el Congreso, eso finalmente no ocurrió, pero si nadie se hubiese dado cuenta de esto, yo les garantizo que ese contrato así como se firmó, se habría pagado y esto nadie habría levantado la voz. Diputado, usted hizo una aseveración que me gustaría si la podemos profundizar. Ustedes dicen que se intentaron enriquecer a costa del Estado. En estricto rigor, la propiedad del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja, el costo por el valor que se está intentando pagar no es en ningún caso superior al valor de mercado. Segundo, en el caso y se lo pregunto para ver el afán de enriquecerse, como usted lo ha expresado, porque pudiera parecer de que aquí hay un afán de lucro y que me gustaría, si usted lo cree, que lo profundizara. En el caso de la ministra Maya Fernández, de hecho a nosotros nos tocó hacerle la entrevista que ella ha respondido hasta el momento, que fue en Punta Arenas de vuelta del viaje al Polo Sur. A ella le toca una de 6 partes de la herencia del expresidente Allende, entendiendo que son 3 las hijas y ella es una de 2 hermanos que tendrían un tercio, es decir, a ella le corresponde uno de 6 partes. De una casa que está de 900 millones, es $1 millón para ella. En el caso de la senadora es un tercio. Usted, primero que nada, ¿ve un afán, como usted lo dijo, de enriquecerse a costa del Estado? Si nos puede profundizar en aquello. Aquí, por supuesto, lo que trataron de hacer es un negocio con el Estado. Yo no sé qué intenciones intervinieron de fondo por parte del gobierno también, y por eso además es importante que avance la comisión investigadora que se aprobó hoy día, una de las dos,
probablemente mañana o pasado mañana vamos a estar votando la segunda. Y en ese sentido creo que aquí es importante que se establezcan también las responsabilidades que tienen que ver con quién en el gobierno facilitó que ocurriera esto. Pero diputado, disculpe, yo le pregunto otra cosa. Sí, yo sé, voy camino a eso. Ya. Recordemos el fondo aquí del tema. Esto es inconstitucional. Sí, en el artículo 60 dice claramente que los parlamentarios, senadores, diputados no pueden firmar contrato con el Estado. Ese punto, si uno mira el artículo en lo particular, ustedes tienen el punto. O sea, evidentemente se firmó a través de los representantes legales, se firmó. Yo le pido que profundice en lo que usted ha expresado, porque una de las cosas más complejas que hay en política es intentar establecer las intenciones de la gente. Intentar decir esto se hizo con el afán de, es muy complejo. Distinto es decir, acá hay un vicio de inconstitucionalidad y ahí habría que ser bien burro para no darse cuenta que en el fondo lo que dice la Constitución es clarito. Pero usted aquí ha dicho que hubo un afán de enriquecerse. Entonces me gustaría que usted nos explicara a propósito de ello, ¿dónde está el afán de enriquecerse? Más allá de si esto es una chambonada, si esto es un error constitucional, si aquí hay 15 personas que vieron este contrato y no se dieron cuenta, si incluso pasó por Contraloría, que hizo toma de razón, solo objetó el precio. Entonces, es una pésima decisión que pasó por muchas manos. Pero yo quiero que usted puntualice en lo que ha afirmado, en el afán de enriquecerse. Sí, yo creo que el fondo de tu pregunta va a lo que se ha planteado por distintos lados, que es, sé que esto fue un error o aquí hubo intención. Y lo que nosotros sostenemos es que aquí ha habido en los últimos años un actuar sistemático por parte del gobierno que han buscado siempre la forma, por múltiples vías, de favorecerse ellos, favorecer a su gente con la plata de todos los chilenos. Desde Democracia Viva hasta la Casa de Salvador Allende hemos visto un hilo de situaciones donde se generan estas situaciones que algunos dicen, no, alguien metió la pata. Aquí nosotros no vemos una metida de pata porque ha sido tan reiterado este tipo de hechos que al final se transforma en algo evidente. O sea, usted lo asimila a un hecho de corrupción, perdón, porque usted lo asimila como a un acto de corrupción, porque me está hablando de casos como Democracia Viva, donde ahí lo que se está investigando judicialmente efectivamente son hechos de corrupción gravísimos. ¿Usted ve en esto un acto de corrupción? Aquí yo un juicio personal, yo creo que violar flagrantemente la Constitución y pasar a llevar las prohibiciones que nos afectan a los miembros del Congreso y también a los senadores, valiéndonos para ello del poder y la influencia que tenemos por estar en este cargo, es un acto de corrupción. Es moralmente un acto de corrupción. Eso es por lo menos mi convicción personal y la compartimos yo creo todos en el Partido Republicano, que uno no puede usar el cargo y la confianza que está depositada por parte de los chilenos en nosotros para favorecerse uno mismo. Es un escándalo, es una bofetada en la cara de todos nuestros compatriotas. ¿Usted taxativamente cree que tanto la ministra Maya Fernández como la senadora Isabel Allende intentaron enriquecerse a costa del Estado? Y ve un acto allí de corrupción. Yo ahí veo sin duda un acto de corrupción y un acto de una forma de abuso del Estado, del abuso de la plata de todos los chilenos, que lamentablemente se ha ido normalizando en algunos sectores políticos y algunos lo ven como que es pan de cada día. Y yo creo que es escandaloso. Uno no está en este cargo para favorecerse, para lograr negocios personales y cosas que uno no obtendría siendo un chileno más, independiente de que tenga una casa muy bonita. Esto es, en parte también, porque son militantes de un partido político de gobierno, ambas dos. Entonces, evidentemente es una situación que es un doble escándalo, no solo por la afectación y la violación a una norma constitucional, sino que es porque estamos hablando de dos personas que son de la misma fuerza política del gobierno y que están, así como ocurrió también en el caso de Democracia Viva, y lo reitero, están usando esos vínculos, esas influencias y esa cercanía para buscar favores para ellas mismas, para buscar, en el fondo, ratificar un privilegio. Sí. Que eso es, de verdad, yo lo encuentro doblemente escandaloso. Diputado, incluso jurídicamente es distinto, por eso me gustaría que insistiera, ver un poquito, hacerle un doble clic si usted cree en esto. Uno puede actuar con dolo o con negligencia y la ley distingue. Usted si comete una infracción de tránsito de manera negligente es muy distinto que si lo hace de manera dolosa. Si escalamos en el argumento, es muy distinto provocar lesiones graves o la muerte de una persona por una negligencia que por un acto doloso, y ahí uno podría hacer todas las diferencias que la misma jurisprudencia establece, nuestro ordenamiento jurídico, y las penas son diferentes. Con lo que usted me está diciendo, y colijo, y si estoy equivocado, corríjame, ¿usted cómo ve aquí dolo? Esto se hizo con la intención de vulnerar la Constitución y adicionalmente con la intención de hacer negocio con el Estado y enriquecerse. Esto no es un acto negligente en opinión de usted como jefe de bancada republicano, sino que aquí hay el dolo, la mala fe, la intención de actuar al margen de lo que la Constitución prohíbe.
Mira, ahí voy a hacer dos aproximaciones a eso. Me voy a poner por un minuto el sombrero de abogado en esto Sí. y voy a hacer la distinción de que aquí la norma constitucional no distingue. Aquí hay una diferencia con lo que es el normal del régimen jurídico, de que la norma es muy clara y dice, si es que tú contratas con el Estado estando en uno de estos cargos, se produce la cesación en el cargo. Sí. Hay una incompatibilidad total. Entonces, si es por negligencia o es porque tú buscaste deliberadamente esta situación, en realidad da lo mismo. Entonces, de cierta forma, se asimila la negligencia a lo que es la negligencia más grave, digamos. Ahora bien, haciendo el juicio más político, y yo hago un análisis también acá de lo que ha sido un hilo de situaciones durante este gobierno, como dije yo, desde Democracia Viva hasta la Casa de Salvador Allende, en que la conducta ha sido tan reiterada que yo no veo forma de leerlo como algo distinto. Aquí hay una intención muy evidente porque lo han hecho ya en múltiples ocasiones, que con la plata de todos los chilenos han hecho negocitos entre ellos y han buscado privilegios que no tendrían si es que estuvieran en la calle como cualquier chileno, y eso es lo que escandaliza a la gente. Incluso más, me atrevo a decir, los escandaliza mucho más que la violación de la Constitución. Diputado, ¿qué papel le ve usted a la Contraloría? Porque esto pasó por la Contraloría General de la República. Y ahí uno podría haber dicho, uno esperaría, se han dado explicaciones como que la Contralora estaba unos días libre y había una subrogancia, pero uno esperaría que la institución funcione más allá de si está la titular o algún suplente, ¿no? La Contraloría es una institución, es un organismo que es colegiado, que tiene una serie de profesionales. Adicionalmente entiendo que no son menos de 12 a 15 personas las que vieron este tema, que tiene varias firmas en lo particular, ¿no? ¿Qué rol tiene la Contraloría? Y si tiene alguna responsabilidad de haber La visado Contraloría esto. tiene que hacer la evaluación interna de las responsabilidades y por manos de quiénes pasó esto y por qué esto no se detectó. Pero yo creo que aquí lo inmediato y lo más serio de todo es esta conducta que se ha producido por parte de la senadora y de la ministra, que se ha materializado en una violación a la Constitución y que tiene efectos que son muy serios para nuestra democracia, que es, por un lado, la cesación en el cargo de la senadora. Y yo creo que por lo mismo aquí el Tribunal Constitucional tiene que avanzar rápido, tiene que resolver esto a la brevedad, pero la senadora tiene que tomar la decisión de motu propio lo antes posible de no seguir participando en las instancias dentro del Senado. ¿Está inhabilitada no para hacerlo votando. según usted? ¿Perdón? ¿Está inhabilitada para participar en las votaciones del Senado según usted? O sea, legalmente nadie la ha inhabilitado, pero aquí yo creo que hay una decisión responsable que tiene que tomar ella de no seguir participando en las votaciones, porque evidentemente aquí hay una situación que tiene que resolver el Tribunal Constitucional y obviamente ella está bajo la mira de todos los chilenos. Entonces, es muy importante también qué decisión toma ella en este momento antes de que se pronuncie el TC, y ella tiene que dejar de votar, evidentemente. Porque aquí, si por ejemplo se produjera una situación donde su voto termina siendo el dirimente para zanjar cualquier ley que se trate, que impacte incluso no solo a esta generación, sino a las que vengan en el futuro, esa ley va a quedar en entredicho por toda su historia y va a ser ella la responsable. Entonces yo creo que es fundamental que la senadora Allende no siga votando. Diputado, quiero llevarlo a otra escena, a otro tópico, porque evidentemente están desatadas las carreras presidenciales, no hay ninguna duda al respecto. Han salido varias encuestas el fin de semana, novedades interesantes en la derecha. Johannes Kaiser aventaja por primera vez a José Antonio Kast en una medición, además de nominación espontánea, no en una lista cerrada. Pero quiero partir por este llamado que hace Evelyn Matei a la unidad en la derecha. Los republicanos tienen la decisión de no ir a una primaria, sino que estar derechamente en la papeleta en primera vuelta. ¿Cómo toman este llamado de Evelyn Matei y si esta decisión de ir a una primera vuelta con la candidatura de José Antonio Kast no debilita las posibilidades de la derecha o centro derecha de llegar a la moneda nuevamente? Todo lo contrario, lo que nosotros creemos es que en el escenario actual de voto obligatorio lo más responsable que uno puede hacer con Chile es tener múltiples alternativas en primera vuelta que representen las ideas del sector. Y eso es lo que se está generando hoy día incluso en las encuestas, que tenemos a distintas representantes de las ideas del sector que están concitando un apoyo muy alto, muy relevante, y yo veo que hoy día, y lo señaló también el fin de semana José Antonio Kast, vemos que hoy día las ideas de la derecha están teniendo una recepción mucho mejor en la ciudadanía que la que existió incluso en la elección presidencial pasada, y eso es una buena noticia. Y esperamos, por supuesto, como republicanos, que en primera vuelta sea José Antonio Kast quien pase a segunda vuelta y podamos generar un cambio real, trascendental
y que dé vuelta todo este daño que se le ha provocado a nuestro país en el último tiempo, en lo económico, en lo que es inseguridad, en el descontrol fronterizo. Yo por lo menos tengo la convicción de que José Antonio Kast es el único que tiene la preparación, que tiene el equipo, que tiene las competencias para generar y materializar ese cambio, pero si es que lo vemos a nivel de lectura de encuestas, el hecho de que tengamos, podríamos decir, a 3 candidatos o precandidatos de la primera vuelta, sonando en los primeros lugares de las encuestas a nivel nacional es una buena noticia para las ideas de la libertad, de la defensa de la familia, de la vida y tantos temas que nos interpretan. Ya, pero divide para gobernar es más antiguo que el hilo negro, pues, diputado. O sea, mientras más dividida va una fuerza, es más probable que quien está al frente por unidad termine imponiéndose. No son pocos los ejemplos de la historia de aquello, que cuando mucho se dispersa una misma representación con tantas alternativas, como usted dice, además súmele, no sé, Mira. París y Carter y cuantos otros que se ven a sí mismos con la banda presidencial cruzada al pecho. No tienen un temor de aquello y no les hace entonces ningún sentido este llamado a la unidad que hace Elís Matei. Mira, yo creo, y haciendo lectura además de lo que han sido las presidenciales de los últimos años, muy probablemente la izquierda va a llevar más candidatos incluso que los que vayan por la derecha y la centro derecha. ¿Sí? Entonces, en primera vuelta no se va a resolver nada, probablemente van a ser 7, 8 candidatos, y entre ellos tendremos que ver quiénes son los 2 más votados que pasarán a segunda vuelta y entre ellos se definirán los destinos del país para los próximos 4 años. Yo creo que finalmente la gran primaria es esa primera vuelta, porque las primarias que se hacen antes, las primarias legales y convencionales, son de voto voluntario, entonces finalmente no concitan la atracción y el apoyo y la participación ciudadana que se necesita para de verdad darle la tranquilidad a todos los chilenos de que son proyectos políticos verdaderamente representativos. Diputado, para ustedes como republicano, ¿Johannes Kaiser está más a la derecha del republicano o está más cerca de Chile Vamos? Porque uno se escucha el discurso de Johannes Kaiser, es más republicano que los republicanos. Mira, a mí me toca estar todos los días con Johannes, participar en las votaciones acá en el Congreso y quizás la mejor medición para ver dónde está cada uno políticamente son las votaciones en la Cámara. Y yo lo que veo es que en el 98% de los casos con Johannes terminamos votando idénticamente. Ya hay contadas ocasiones en que votamos distinto, pero ni siquiera son cosas de coordenadas políticas, sino que es a veces de una sensibilidad, una lectura diferente a la propuesta que está sobre la en el mesa. espectro político, Entonces, pero diputado, disculpe, para que no me eluda la pregunta, en el espectro político usted se ubica, es evidente que José Antonio Kast está más a la derecha de Elís Matei, no hay duda al respecto, ¿no? ahí eso es muy claro. Entonces yo le hago la segunda pregunta, ¿está Elís Matei y José Antonio Kast está a la derecha de Kaiser o Kaiser está más a la derecha? ¿Quién es más de derecha en definitiva? ¿Quién está más en la extrema derecha? Yo te soy súper sincero. Yo te soy súper sincero, a mí me cuesta mucho hacer ese análisis porque en el 98% de las cosas con Johannes votamos lo mismo. Y ahí me toca compartir con él en la comisión de defensa. ¿Por qué se sale de la bancada y por qué se sale de la bancada y tiene la bancada? Si es lo mismo Kaiser que Kast. Por diferencias de estilo. Ya. O sea, te cuento en el fondo, al final son diferencias de forma de trabajo. Nosotros tenemos una disciplina interna en el Partido Republicano y una priorización de la unidad también del trabajo conjunto que nos lleva a trabajar muy intensamente en equipo. Y Johannes tiene una forma de trabajo distinta. Y eso es súper válido. ¿Más solitario? ¿Más como una...? Si usted quiere, él tendrá que explicarlo, obviamente. No, pero como lo ven usted, porque hay liderazgos que son más de estilo personalista y hay otros que son más colectivos y que creen más en los partidos. En el caso de Johannes Kaiser, deja de ser republicano. Él fue elegido como republicano. Sí. Él salió del partido porque en algunas situaciones tuvo una lectura distinta, pero en lo concreto, en lo contingente y en las votaciones de fondo, yo lo que veo es que en el 98% de los casos votamos idéntico. Entonces no hay una cosa de quién está más a la derecha del otro. Ya. Diputado, José Antonio Kast, que llegó a liderar, de hecho, en las encuestas, que en algún momento estuvo ahí a punto bueno, él de hecho él derrotó a Chile Vamos en la primera vuelta de la elección anterior. Va a su tercer periodo presidencial, hoy día no recuerdo quién fue, pero dijo que esto era como el meo de la derecha, el Marco Antonio Enrique Minami de la derecha, que obtuvo 20% en la primera oportunidad, 15% en la segunda, 10% en la tercera y 5% en la cuarta arremetida. José Antonio Kast hoy día ya está debajo de Johannes Kaiser en alguna encuesta, en la Cadem por lo menos, en principio. ¿Cuánto daño le hace Kaiser a la candidatura de Kast y no tiene el riesgo de ser el meo de la derecha?
No, para nada, y te hago algunas distinciones. Marco Enrique Ominami no dejó absolutamente ningún legado político detrás de él. Su proyecto fue absolutamente personalista. En cambio, José Antonio Kast y todo el equipo con el que hemos venido trabajando hemos logrado construir un proyecto, que es el proyecto republicano, que hoy día está concitando un nivel de apoyo que nos ha llevado a ser la primera fuerza política en Cores y la segunda en concejales a nivel nacional. Entonces yo creo que hay un abismo de diferencia. Y sobre el daño que le puede hacer la candidatura de Kaiser a Kast. Perdón, hago la distinción también con el desempeño electoral, que en las dos campañas presidenciales, en las dos elecciones presidenciales, José Antonio ha ido en ascenso y la representación en los distintos cargos de elección popular donde hemos llevado candidatos republicanos ha ido siempre en ascenso. Entonces yo veo que hay una tendencia hacia la consolidación de este proyecto y te haría un tercer punto ahí, de que si nosotros vemos más o menos la fecha equivalente a esta para las presidenciales pasadas, José Antonio Kast tampoco estaba marcando mucho más alto de lo que marca hoy día y finalmente nosotros trabajamos con unos cronogramas, con unos tiempos de trabajo que son distintos a estas mediciones que se adelantan mucho y que un año antes de las elecciones están pretendiendo resolver quién va a ser presidente. Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en un trabajo más ordenado y finalmente la decisión de la ciudadanía se va a materializar en un año más y ahí habrá que ver cuál es el resultado. Pero lo que yo veo hoy día es que estamos con un camino trazado, una ruta para el Partido Republicano y para la presidencial de José Antonio Kast, que tengo la convicción va a traer grandes resultados de aquí a un año más. Diputado, antes que se nos vaya el tiempo, evidentemente... Sé que tengo que volver a votar, sí, además. Lo sé, no queremos ser nosotros los que ocasionen la falta de un voto de ustedes, pues faltó el diputado, está en una entrevista en TVN, pero muy cortito, evidentemente el tema migración, el tema seguridad van a ser clivajes muy fundamentales en la definición presidencial. Un diputado de su partido proponía incluso dinamitar la frontera, ya no las zanjas, sino que zanjas, rejas, hasta dinamitarlo. Evelyn Matei también fue al norte y propuso zanjas y militarizar y todo, que ya también está militarizada la frontera en función de la ley de protección de infraestructura crítica. ¿Por qué Evelyn Matei no tiene mejores propuestas que los republicanos, donde ustedes están más o menos apuntando a lo mismo? Bueno, habría que preguntarle a Evelyn Matei por qué pero no la tiene... pregunta usted, ¿por qué usted ve que ella no representa mejor esa idea para darle o dotar al Estado de mayores herramientas para brindar seguridad a los ciudadanos? Yo lo que veo es que Evelyn Matei, las últimas propuestas que ha planteado en materia de migraciones ha sido simplemente copia de lo que nosotros venimos sosteniendo como republicanos desde incluso antes de la presidencial pasada. Evelyn Matei copia lo que ustedes proponen. Perdón, hay que tomar decisiones radicales. Una de ellas es la que hemos planteado, que es literalmente dinamitar caminos ilegales que están hoy día sirviendo de paso para coyotes, para traficantes. O sea, ¿de verdad ustedes pretenden dinamitar caminos en el norte, diputado? Lo hemos señalado, lo dijo el diputado Araya y lo hemos sostenido. Sí. Aquí hay caminos ilegales. Hay rutas informales, pasos en el fondo que no corresponden en la frontera, que están siendo usados por traficantes, por trata de personas, para robo de vehículos, delitos gravísimos que están afectando además nuestra seguridad como país, porque no tenemos control de la frontera y se evidencia en esto. Aquí tenemos que volver a tomar control de la frontera, pasa por las zanjas de las que hablábamos en la presidencial pasada y también por este tipo de medidas. Y también tenemos que volver a reafirmar nuestra soberanía nacional frente a los países del continente, que es tomando la decisión dura de cuál sea el mecanismo que se necesite, expulsar del país a quienes tienen órdenes de expulsión pendientes. Y aquí hay que hablar con Bolivia, hay que hablar con Venezuela y hay que ponerle término de una buena vez a esto. Y si es necesario subir a estos inmigrantes ilegales, a estas personas que permanecen con órdenes de expulsión en nuestro país, que no quieren ser recibidas por sus países, si es que es necesario subirlos a un barco y llevarlos en barco de vuelta a Venezuela y a Colombia para que los reciban de vuelta, habrá que hacerlo, pero tenemos que de una buena vez demostrar ante el mundo que Chile tiene soberanía, que las autoridades chilenas tienen decisión respecto de lo que pasa en su país y que no pueden forzarnos a mantener en Chile a personas que han cometido delitos, a personas que se mantienen irregularmente en nuestro territorio nacional y que solo están acá porque Bolivia, Colombia y Venezuela no quieren recibirlos de vuelta. Diputado, eso es creativo por lo bajo. Yo sé que lo están llevando para votar y están sonando las sirenas que indican que tienen que ir a votar, pero ¿cómo usted subiría en barco a los migrantes ilegales venezolanos y los llevaría a puerto en Venezuela si está en principio cerrado el espacio aéreo? Chile no tiene relaciones diplomáticas, nos echaron al embajador y cerraron la misión diplomática. ¿Cómo acercaría navíos? Porque además no caben todos en un barco. Usted entiende que es una cantidad ingente de personas, se necesitaría una flota, yo no tengo idea, pero si usted propone algo por el estilo es porque tendrá alguna estimación. ¿Cuántos barcos y cómo va a subir usted migrantes ilegales venezolanos? ¿Los va a andar haciendo redadas en las calles, los va a subir a los barcos y los va a llevar a puertos venezolanos si no se pueden acercar navíos chilenos a puertos venezolanos? ¿Cómo se hace eso?
Más allá del cálculo, yo creo que la defensa de la soberanía nacional es tan importante que tendremos que disponer acá de los recursos que sean necesarios. Y si Venezuela, Pero ¿cómo lo va, Colombia cómo lo y va a otros hacer, países... cómo va a hacer que sí, esos barcos sean recibidos en Venezuela si Venezuela sí, ni siquiera tiene... voy a eso. Si es que Venezuela no quiere permitir que aterricen aviones en sus aeropuertos para devolverle a sus ciudadanos, habrá que ver qué respuesta dan si es que el barco ya está esperando en la línea del mar territorial venezolano. Ahí obviamente cambian las cosas. Pero yo creo que esto al final se mide también con señales de que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados en Chile, como hoy día lo hace el gobierno de Gabriel Boric y el ministro de Relaciones Exteriores, que Venezuela les dice que no y ellos se quedan de brazos cruzados. Ya, Y no hacen absolutamente nada. Entonces plantea... aquí yo creo que hay que tomar medidas un poquito más duras, así como hemos hablado de la terapia de choque en materia de seguridad, en materia económica, se necesitan medidas duras para que empiece a haber un poquito más de respeto de parte de otros países que le han faltado el respeto a nuestro actual gobierno porque lo ven como un gobierno débil que no reafirma la soberanía que tenemos como país respecto de lo que pasa en nuestro territorio. Y aquí no pueden permanecer ilegalmente ciudadanos extranjeros sin un permiso para permanecer en Chile. Y no puede ser que estemos secuestrados por la decisión de otros países en esta materia. Ya, diputado, no le vamos a quitar más tiempo y tenemos que hablar en otra oportunidad para profundizar esto, pero ustedes proponen los republicanos, para que no sea malinterpretado, desde dinamitar la frontera, como lo ha dicho el diputado ahora y usted lo ratifica hoy día, hasta subir a los inmigrantes ilegales venezolanos en barcos, no tiene el cálculo de cuánto, y mandarlos por mar a Venezuela y ahí ver qué pasa. ¿Eso es? Yo lo que propongo en esa segunda materia, que es que el gobierno tiene que ser más creativo para que no estemos secuestrados y condicionados por las decisiones de otros países. Y si Venezuela no quiere recibir aviones, quizás recibirá buques. Diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, le quiero dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada y por favor vaya a votar para que no nos culpe a nosotros de su ausencia. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.